Hola, en este video daré una introducción al sistema endocrino, hablaré de las glándulas y órganos que lo conforman y mencionaré las principales hormonas que secretan y sus funciones. El endocrino es un conjunto de órganos que producen y secretan unas sustancias que actúan como mensajeros químicos que se llaman hormonas y que se dirigen a diferentes partes del cuerpo y lo hacen para regular y coordinar diferentes funciones en estos órganos. Junto con el sistema nervioso, se especializa en la señalización, control y regulación de procesos corporales, tales como los niveles de energía, la velocidad y tipo de metabolismo, incluyendo la respuesta al estrés. También regula el entorno interno, los procesos de reproducción, de crecimiento y desarrollo de los individuos. En la figura se muestra, ¿no es cierto?, el sistema nervioso y el sistema endocrino como los grandes reguladores de la señalización intracelular. La gran diferencia es que el sistema endocrino produce hormonas que son liberadas directamente a la circulación sanguínea y actúa en diferentes partes del organismo. En cambio, el sistema nervioso produce eh, neurotransmisores que son regulados a través de los impulsos nerviosos y tienen efectos de corta duración. En esta figura se muestran las principales glándulas endocrinas, las más conocidas en realidad, y esas son el hipotálamo, que va a producir una serie de hormonas y factores liberadores que van a actuar principalmente sobre la otra glándula endocrina llamada hipófisis. También se encuentra la glándula tiroides, que está ubicada, ¿no es cierto?, en la tráquea, y tras de esta hormona tiroides, glándula tiroides, se encuentran otras glándulas que son una especie de protitos llamadas glándulas paratiroides que tienen que ver con la regulación del calcio intracelular. Sobre los riñones se encuentran unas glándulas denominadas glándulas suprarrenales que no tienen una interacción directa con el riñón, pero están sobre él. También el páncreas endocrino, también existe un páncreas exocrino. Están las gónadas tanto femeninas, denominadas ovarios, como los testículos que también van a producir y secretar una serie de hormonas que son importantes para el funcionamiento del organismo. Esta figura representa una célula secretora del sistema endocrino y lo que se observa es que cuando son secretadas las hormonas a la circulación, no todos los tejidos responden a esta secreción hormonal. Solamente van a responder aquellas células que tengan receptores específicos en su membrana o en el interior de la célula que puedan reconocer esa señal. También la distribución de la señal endocrina es generalizada, a diferencia de otras formas de comunicación, por ejemplo, por contacto, una estimulación o una comunicación sináptica o paracrina. La especificidad está siempre dada o está principalmente dada por la presencia de receptores para estas hormonas en la célula blanca. Las hormonas secretadas están en un constante recambio, cuya velocidad de recambio va a depender de los procesos biológicos involucrados. Esto es la síntesis, almacenamiento y liberación de la hormona desde la célula secretora y su posterior efecto en la célula blanco. Además, este proceso está regulado por mecanismos de retroalimentación desde la célula blanco. Además, un aspecto interesante es que el efecto de la hormona está condicionado por la hidrosolubilidad de la hormona, de este compuesto químico, que también permite su clasificación. Pues bien, así las hormonas se pueden clasificar como hormonas hidrofóbicas o hormonas hidrofílicas. Las hormonas hidrofóbicas, que son de naturaleza lipídica, se pueden clasificar en aquellas que son derivadas del colesterol y otras derivadas de la tirosina, como son las hormonas tiroideas. Entre los derivados del colesterol encontramos el calcitriol o vitamina D, que tiene efectos sobre los niveles de calcio. También encontramos los esteroides, y estas hormonas esteroidales, que son muy importantes, pueden ser producidas tanto en las gónadas y
principales representantes son los estrógenos, la testosterona y la progesterona, y también estos esteroides pueden ser producidos en la corteza suprarrenal y los principales en la corteza van a ser cortisol, aldosterona y algunos andrógenos. Por otra parte, las hormonas hidrofílicas se pueden clasificar en hormonas péptidicas, que son la mayoría, principalmente la mayoría de las hormonas, y catecolaminas, que son derivadas del aminoácido tirosina. Las catecolaminas son principalmente la adrenalina y la noradrenalina, en este caso actuando como hormonas y no como neurotransmisores. Como se mencionaba, estas son las estructuras químicas principales de los principales hormonas esteroidales, todas derivan del colesterol y dentro de las hormonas de la corteza suprarrenal está el cortisol y aldosterona, mientras que de la gónada masculina, testosterona y de la gónada femenina, principalmente estradiol. Debido a su hidrofobicidad, los derivados del colesterol, es decir, estos esteroides, no pueden almacenarse dentro de las células que lo producen y se sintetizan bajo demanda. ¿Ok? Esto significa que se están constantemente produciendo y cuando se produce un estímulo que incremente la producción, también va a aumentar la secreción de la hormona. Las hormonas hidrofóbicas, como los esteroides, circulan principalmente unidos a proteínas de transporte plasmático. En general, más del 90% de las hormonas eh, viaja unida a proteínas plasmáticas y tienen receptores intracelulares. Esto es una característica importante de las hormonas de tipo lipofílico, ya que por su naturaleza pueden atravesar la membrana plasmática, entonces sus receptores se encuentran ya sea en el citosol o en el núcleo de las células blancas. Por otra parte, la síntesis de hormonas péptidicas sigue las vías de biosíntesis de proteínas y en el retículo endoplasmático se van a sintetizar estas prohormonas que luego van a ir al aparato de Golgi para producir prohormonas, las cuales son vesiculadas, ¿no es cierto?, donde las hormonas son vesiculadas en estos gránulos de secreción. Las hormonas lipídicas se almacenan y liberan masivamente por exocitosis en respuesta a diferentes estímulos. Y las hormonas hidrofílicas, a diferencia de las lipofílicas, circulan libres en el plasma y tienen receptores de la membrana plasmática principalmente. Respecto a los receptores para hormonas, estos son de naturaleza proteica, son específicos, estos reconocen a una hormona en particular o a un número limitado de ellas, siempre que estén relacionadas estructuralmente. Su localización va a depender de la hidrosolubilidad de la hormona. Por ejemplo, hormonas péptidicas van a actuar sobre receptores de membrana, hormonas lipofílicas o derivadas del colesterol van a tener efectos sobre receptores intracelulares o intranucleares. Una vez que se forma el complejo hormona-receptor, este debe acoplarse a un mecanismo de transducción de señales intracelulares. Estos segundos mensajeros involucrados van a cambiar la conducta de la célula blanco, alterando la actividad de una enzima o de otra proteína intracelular que sea funcional. La figura muestra los distintos tipos de receptores y de segundos mensajeros que se pueden acoplar. Los receptores de membrana, por ejemplo, para insulina, tienen actividad tirosina quinasa intrínseca. Otras hormonas, como las catecolaminas, por ejemplo, que también se unen a receptores de membrana, van a acoplar a su vía de señalización proteínas G, y estas proteínas G a su vez van a producir cambios en segundos mensajeros intracelulares, como cambios en los niveles de calcio intracelular, cambios de AMP cíclico, cambios del GMP cíclico, los que a su vez van a producir ya sea el aumento de la actividad de alguna enzima o también los cambios en la concentración de algunas proteínas. También pueden actuar directamente, ¿no es cierto?, estas proteínas sobre la transcripción génica y alterando la conducta de la célula blanco. Por otra parte, las hormonas esteroidales y hormonas tiroideas, es decir, hormonas lipofílicas, tienen la capacidad de atravesar la membrana plasmática para formar un complejo hormona receptor en el interior de la célula
y así actuar como factores de transcripción y producir cambios en la transcripción de genes de las células blancas. Los niveles plasmáticos de las hormonas están regulados por mecanismos de retroalimentación. Así, una característica común de las vías de control es un loop de retroalimentación que conecta la respuesta de la célula blanco al estímulo inicial. En la figura de arriba podemos ver, por ejemplo, una célula endocrina que va a secretar la hormona 1, que va a tener algún efecto biológico sobre la célula blanco, y esta célula blanco a su vez va a producir la secreción de una hormona 2 que va a inhibir la secreción de la hormona 1, logrando con ello, ¿cierto?, el control de la secreción y por lo tanto estabilizando la concentración plasmática. El feedback negativo regula muchas vías hormonales implicadas en la hemostasis. Los más característicos son aquellos regulados por el eje hipotálamo, hipófisis, glándula. En este ejemplo, vemos, por ejemplo, que la secreción de la hormona hipotalámica CRH va a actuar o estimular la glándula hipófisis y para producir la hormona ACTH. Y esta hormona ACTH va a salir a la circulación y va a estimular la glándula adrenal para producir la secreción de cortisol. A su vez, cortisol va a producir sus efectos fisiológicos, pero además los niveles elevados de la concentración de cortisol van a producir inhibición de la secreción de la ACTH a nivel de la glándula hipófisis y también inhibición de la secreción de la hormona hipotalámica CRH a nivel del hipotálamo. Monas también tiene un control neuronal. Por ejemplo, aferencias neuronales del hipotálamo van a controlar la síntesis y secreción de factores liberadores hipotalámicos que van a regular la actividad principalmente a nivel de la hipófisis. Las hormonas también se caracterizan por tener una secreción pulsátil o episódica, es decir, pulsos cada 5 o 60 minutos, y estos pulsos lo que hacen es que la acción endocrina sea más efectiva. Recuerden que en los procesos fisiológicos, tanto la frecuencia como la amplitud de la señal entrega información a la célula blanca. Otro mecanismo de control también es un control cronotrópico de la secreción de la hormona, esto es la ritmicidad, que puede ser endógena o exógena en la secreción. Por ejemplo, algunas hormonas se secretan mucho más en la noche que durante el día. Entre ellas encontramos la hormona de crecimiento, cortisol y melatonina. En este ejemplo podemos ver el control circadiano y cronotrópico de la secreción del hormona de crecimiento. Abajo, por las horas del día, y se puede ver que se produce una secreción pulsátil. Esto también porque los estímulos para la secreción son pulsátiles y al final del día o durante la noche se produce la mayor liberación de hormona del crecimiento, y esto tiene que ver también con los efectos de esta hormona durante la niñez. ¿Okay? Entonces, por eso es importante que los niños duerman, porque así se produce la mayor liberación de hormona de crecimiento y por lo tanto también los mayores efectos fisiológicos.